Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablar sobre la importancia de saber callarse a tiempo. Sí, así como lo escucharon. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros sabemos hacer silencio a tiempo, ese silencio prudencial, ese silencio oportuno, ese silencio que nos va a ahorrar 1.000 millones de problemas? Bueno, no sé si todo el mundo tiene esa capacidad o ese timing para saber en qué momento hay que hacer un suspiro, respirar y tomarse esos segundos para pensar y ver si es conveniente o inteligente hablar en ese momento o ver cómo nos diseñamos para tener esa conversación que tendríamos que decir en ese momento y que preferimos, por prudencia, en todo caso, dejarla para después para poder hablar bien en el momento indicado. Las personas se preocupan muchísimo por hablar bien y está perfecto que lo hagan porque todos necesitamos hablar bien, hablar es un derecho, es importante poder hablar bien y poder tener las conversaciones que necesitamos y darlas de la mejor manera posible. Ahora yo me pregunto, ¿se preocupan con el mismo énfasis, la misma importancia, la misma dedicación, la misma preocupación por saber callar a tiempo? Porque no se trata de hablarnos todo o silenciarnos todo, se trata de lograr ese sabio equilibrio entre decir lo que tenemos para decir en el momento oportuno, a la persona indicada, de la manera indicada, y comernos todo, tragarnos todo y no decir nada y explotar cuando no es el momento. Entonces yo me pregunto esto, ¿todos sabemos callar a tiempo? ¿Hacemos el mismo énfasis en callar que el énfasis que ponemos en hablar? Las personas hacen cursos de oratoria y está buenísimo, yo los he dado, los doy, los amo. Las personas que han tomado capacitaciones conmigo y cursos de oratoria conmigo saben el lugar privilegiado que les doy en mi vida a esos cursos porque amo profundamente ayudar a las personas a que tengan herramientas para hablar. Pero la pregunta es, ¿hacen cursos de silencio también? No, no hacemos cursos de silencio. Bueno, hay algunas disciplinas como seguramente lo que puede ser el yoga, que lo que hacen es silenciar un poco la mente, pero sacando el yoga desde el punto de vista comunicacional, ¿nos dedicamos a entrenar el silencio y la capacidad de guardar silencio en el momento oportuno y no verlo como una debilidad? Bueno, quédense en este video que hoy les voy a contar por qué es importante guardar silencio a tiempo, por qué es importante lograr el equilibrio entre decir y callar y en qué momentos conviene callar. Pareciera que callarse está mal visto, pareciera que el que calla en todo caso es débil, el que calla no tiene capacidad expresiva, cuando en realidad el silencio tiene muchísima capacidad expresiva y tampoco se trata de callarnos todo el tiempo, sino de saber en qué momentos callar y en qué momentos hablar. ¿Cuál es el momento indicado? ¿Y en qué casos concretos es más inteligente guardar silencio que decir cosas verborrágicamente y quizás no tener cosas puntuales que comunicar, pero hablar y llenar con palabras situaciones o conversaciones que hubieran sido mucho más prudentes guardar silencio? No sé a ustedes, pero a mí muchas veces me pasa que en esta sociedad que es tan bulliciosa, porque si hay algo que caracteriza a la sociedad actual es que es ruido, permanentemente sonidos, todo el tiempo input de información, gente hablando, voces superpuestas, basta prender la televisión para darnos cuenta cómo está funcionando hoy la televisión, por ejemplo, pero nos pasa lo mismo si vamos al supermercado y escuchamos cómo conversan las personas que tenemos a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta que hay una gran dificultad para escucharnos, hay una gran dificultad para hacer silencio. Y creemos que decir es más importante que callar. Y en realidad lo que no estamos dándonos cuenta es que muchas veces el silencio puede comunicar muchísimo más que lo que puede comunicar una palabra. Una persona que no hable quizás está diciendo muchísimo más de lo que podría esa persona decir si pusiera en palabras todo lo que ese silencio estaría intentando significar. Entonces, la propuesta de este video es amigarnos con el silencio y sobre todo utilizarlo de manera inteligente, de manera productiva, de manera estratégica, en función de lo que queremos comunicar también. Pasa algo parecido en las conversaciones a lo que pasa en la música, a lo que pasa en los tiempos narrativos, por ejemplo, de una película, lo que pasa con la música creo que es un ejemplo muy claro. En el caso de la música, todos los compositores lo que plantean es que el silencio es tan importante como las notas musicales. Con la comunicación pasa exactamente lo mismo y de hecho la música es un lenguaje comunicacional. Pero me refiero a que
Con las conversaciones pasa esto. En las conversaciones a veces es importante guardar silencio para ponernos en lo que yo llamo el modo observador, para poder tomar distancia de la conversación del otro, para poder tomar distancia del escenario y de las cosas que se nos proponen y en todo caso observar con delicadeza desde afuera y con cierta distancia qué información nos está dando esta situación concretamente. Entonces, el ponernos en modo observador supone, entre otras cosas, guardar silencio y no poner palabras en esa situación concreta. Una de las cosas que quiero desmitificar es que el silencio no es sinónimo de debilidad, para nada. No necesariamente la persona que... Hay otro video acá que se les voy a dejar, que es no necesariamente el que calla otorga, sino que en realidad el que calla tiene quizás un montón de motivos para callar. Pero lo que quiero decir es, no necesariamente es sinónimo de debilidad. A veces es la manifestación de nuestra inteligencia, justamente el no hablar en un momento y decir cosas que quizás después podemos llegar a arrepentirnos. Yo les pregunto, ¿cuántas veces les pasó que se arrepienten de no haberse mordido la boca en el momento en el que dijeron algo que después dijeron, uy, ¿por qué no habré podido, no sé, callarme en esta situación? ¿Por qué no guardé silencio? ¿Por qué no conté hasta 10 antes de responder? Y me hubiera ahorrado un montón de dolores de cabeza que al decir no lo estamos haciendo. Al decir estamos generando una conversación totalmente destructiva de situaciones posteriores que podrían haber sido subsanadas de una manera mucho más fácil que por no llamarnos a silencio y por decir lo primero que se nos ocurrió y salió y por decir lo que bajo la emoción que teníamos en ese momento dijimos, terminamos generando un daño mayor que si nos hubiéramos callado seguramente hubiéramos podido tener la oportunidad de decir después, porque no se trata de no decir, se trata de decir en el momento oportuno, de decir bajo la emocionalidad indicada, de decir a la persona indicada también, porque hay personas que a veces no se lo dicen a la persona que se lo tiene que decir y se lo dicen a otra persona, tampoco sirve. Es importante darnos cuenta si la persona a la que le estamos hablando es una persona que tiene ganas de escucharnos también, porque si no, estamos tirando nuestras palabras a un interlocutor que no está disponible para escucharnos, que no tiene ganas de escucharnos. Porque quizás también está saturado de un montón de otras palabras que, como les decía recién, vivimos una sociedad atorada de palabras en muchos casos inservibles, que no aportan, que no ayudan, que no construyen, que no son productivas. Entonces hay un montón de gente que ya no tiene ganas de escuchar, ¿no? Entonces creo que es importante también hacernos escuchar. Hacernos escuchar va a ser tema de otro video, así que no se lo pierdan, que más adelante les voy a hacer un video sobre cómo hacernos escuchar. Les propongo el siguiente ejercicio, les propongo que revisen aquellas conversaciones en las cuales ustedes no obtuvieron el resultado que quisieron y que revisen a ver cómo fue que dijeron y si hubiera sido más conveniente callarse en ese momento para decir después. Por ejemplo, ¿qué pasa con aquellas conversaciones en las que de pronto no teníamos las palabras indicadas para decir en ese momento? ¿No hubiera sido más productivo callarnos, buscar las palabras, encontrar las palabras para después poder decir lo que queríamos decir? Hay una entrevista que le hicieron en su momento a Julio Cortázar, que es un autor argentino que yo amo profundamente, y él explicaba en esa entrevista, decía que su noción de estilo tenía que ver con la utilización de las palabras, y él decía, si yo no digo lo que quiero decir con la palabra exacta con la que esa expresión tiene que ser dicha, entonces estoy diciendo algo distinto a lo que en realidad quería decir. Y me encantó porque es tal cual. Si nosotros no usamos la palabra indicada o las palabras indicadas para decir lo que queremos decir, en realidad estamos diciendo otra cosa, algo distinto a lo que intencionalmente queríamos decir en un inicio. Entonces, tenemos que encontrar las palabras indicadas y si no las tenemos, tenemos que buscarlas y para eso es mejor guardar silencio cuando no las tenemos, porque si no, corremos el riesgo, como diría Cortázar, de decir algo distinto a lo que queríamos decir. Otro de los casos en los que es conveniente guardar silencio es cuando no tenemos nada importante que decir. ¿Para qué decir algo si no es importante? ¿Para qué utilizar palabras si eso que vamos a decir quizás al otro no le importa? No se trata de verborrágicamente salir a hablar y decir todo, se trata de hacernos escuchar. Entonces, cuanto más abunden mis conversaciones poco atractivas, poco inteligentes, que no aportan, más estoy quemando el recurso de la escucha del otro. Entonces, me conviene hablar menos y decir más.
Y cada vez que digo, que sepan que voy a decir algo que al otro seguramente le aporte. Entonces prefiero llamarme a silencio para que cuando hablo digo algo que realmente genere en el otro algo que le aporte, algo que le resulte atractivo, algo que le resulte interesante de escuchar y yo tenga la posibilidad de ser escuchado. Porque si estoy todo el tiempo hablando, la cantidad atenta contra la calidad. Entonces, menos es más. A veces es preferible decir menos, pero de mejor calidad, y para eso hay que diseñar las conversaciones también. Y sobre todo saber cuándo callar. Otro aspecto tiene que ver con callar cuando no es el momento indicado. Vieron que hay contextos, vieron que hay situaciones, vieron que hay momentos para hablar y momentos para callar. Así como es contraproducente no decir cuando es el momento oportuno para decir, porque si lo decimos después ya pierde vigencia, si lo decimos antes quizás estamos quemando una situación. Bueno, lo mismo pasa con callar. Hay momentos para hablar y hay momentos para callar. Y quizás ese momento de callar, si nosotros lo quemamos y hablamos cuando tenemos que callar, vamos a estar generando una situación de la cual quizás después podríamos arrepentirnos o quizás no sea una situación comunicativa asertiva. Entonces, así como es importantísimo identificar cuándo hablar, también es importantísimo identificar en qué momento callar. Y cuando no nos prestan atención también, callarnos, porque si no nos prestan atención, ¿para qué seguir hablando? Le estamos regalando nuestras conversaciones a alguien que no quiere escucharnos, que, a ver, es tan importante que nos presten atención como prestarle atención nosotros al otro cuando el otro nos está diciendo algo que para esa persona es importante. Entonces, si nosotros queremos que nos escuchen, también tenemos que escuchar. Pero si nosotros escuchamos y no nos escuchan, yo me preguntaría qué estamos haciendo en esa conversación. Yo creo que sería el momento de irnos. Porque, ¿cuál es el sentido de hablar con alguien que no nos presta atención? Me parece que no hay mucho más que hacer ahí, ¿no? O sea, me parece que nosotros podemos generar que el otro quiera escucharnos, pero si nosotros hacemos de nuestra parte el esfuerzo para generar esa situación y el otro aún así, por el motivo que sea, no quiere escucharnos, y quizás no es con nosotros directamente, sino que es una forma de esa persona de estar en el mundo, y por ahí es conmigo, con el otro, bueno, quizás no es un interlocutor con el que tenga que seguir insistiendo indefinidamente, porque quizás no está disponible para la escucha. Cada persona es un mundo, ya lo sabemos eso. Si nosotros no estamos emocionalmente disponibles en una emoción que nos permita una conversación sana, saludable, armoniosa, productiva, efectiva, diseñémonos emocionalmente. No tiene sentido hablar en un momento donde estamos sintiendo una emoción que quizás es contraproducente para esa conversación. Lo más inteligente en esos casos es guardar silencio, saber que es el momento para callar y diseñarnos emocionalmente para poder, en todo caso, dar esa conversación bajo la emocionalidad más productiva para el resultado que queremos obtener. Entonces, parte de ese diseño conversacional tiene que ver con aprender a gestionarnos nuestras emociones, aprender a gestionar cómo nos sentimos, identificar cómo nos sentimos, tener el autodominio suficiente como para poder frenar el impulso de hablar bajo la emoción, frenar el impulso de querer hablar bajo una emoción que no es una emoción que construya una conversación saludable. En esos casos es mejor identificar cómo nos sentimos, autorregularnos, es decir, limitarnos para hablar y poder diseñarnos de forma tal que podamos conectar con otra emoción que nos permita entablar esa conversación, decir lo que necesitamos decir a la persona indicada, pero sobre todo en el momento justo, bajo la emocionalidad indicada que nos permita poder tener una conversación mejor a la que habríamos tenido si simplemente habláramos bajo el impulso de la emoción que teníamos en ese momento y que juzgamos que no es la mejor emoción para tener esa conversación. Otra de las situaciones que yo tristemente vengo observando con mucha más recurrencia en los últimos tiempos y que seguramente muchos de ustedes también lo vienen observando, tiene que ver con aquellas situaciones en las que las personas no respetan la opinión del otro. Y acá realmente quiero
hacer como un paréntesis importante y detenerme, porque es importante que nosotros podamos respetar la opinión del otro. Respetar la opinión del otro significa que, pese a que yo quizás no estoy de acuerdo, voy a aceptar lo que el otro dice, lo que el otro opina, porque es un otro. Entonces, desde ese lugar, es importante saber que podemos estar escuchando un montón de cosas que no vamos a coincidir y que no tenemos por qué coincidir, pero tampoco tenemos por qué defenestrar. Respetar la opinión del otro significa que más allá de que yo no estoy de acuerdo, puedo no estar de acuerdo con la opinión del otro, puede ser que sí, pero puede ser que no, no necesariamente voy a invalidar lo que al otro le pasa o lo que el otro piensa porque yo no coincido. Me parece que en estos casos también es importante poder respetar que el otro piense algo diferente, y en esos casos, en muchos casos, es conveniente llamarse a silencio, porque a veces si sabemos que el otro puede escalar en una confrontación con lo que nosotros decimos y quizás tenemos posturas tan distintas que no vamos a coincidir, ¿para qué seguir insistiendo en una idea donde no vamos a tener una respuesta positiva del otro lado? Porque ya sabemos que quizás tiene una postura muy fundamentalista en determinados temas. Entonces, en esos casos es conveniente más bien llamarnos a silencio, porque es muy difícil que podamos lograr una coincidencia, sobre todo si sentimos que quizás nosotros sí estamos respetando, pero del otro lado el otro no respeta. En esos casos yo sugiero cerrar conversaciones rápidamente, lo más rápido posible, y no engancharse, porque realmente aporta seguir hablando de cosas donde el otro simplemente quiere tener razón o quiere discutir o quiere pelear, pero no está disponible para una conversación respetuosa, tolerante, donde podamos poner nuestros puntos de vista. Y en este caso, en el caso de ustedes, lo mismo. Si, digamos, la idea sería que podamos estar abiertos a escuchar las opiniones de los demás con una apertura lo suficientemente amplia como para, si no coincidimos, no necesariamente agredir al otro porque piensa distinto. Entonces, si sentimos que del otro lado no nos están respetando, en esos casos, guardemos silencio. No tiene sentido seguir discutiendo con alguien que no tiene la capacidad de respetar una idea diferente. Por lo menos en mi mirada, no me parece muy productivo. En otros casos, así como es importante en algunas determinadas situaciones describir lo que está pasando, porque poner en palabras algo ayuda a reforzar el efecto de lo que estamos observando en una situación. Por ejemplo, si hay que describir una situación, si podemos en todo caso enfatizar una postura a partir de poner en palabras lo que estamos viendo, genial. Ahora, de la misma manera que en muchos casos sirve poner en palabras, en muchos otros la situación habla de una manera tan alevosa por sí misma que a veces guardar silencio es mucho más efectivo que utilizar palabras para la situación concreta que se está observando. Entonces, en esos casos, llámense a silencio. Porque, de nuevo, menos es más. A veces, cuando decimos demasiado, cuando la situación es tan alevosa que no requiere que digamos algo, ¿para qué decirlo? Si la situación dice por sí misma muchísimo. Entonces, en esos casos, silencio. Porque quizás si dijéramos algo, ensuciamos esa situación que habla por sí mismo. Entonces, en esos casos, mejor es guardar silencio. Así como hay situaciones que requieren poner en palabras cosas que se están observando, porque necesitamos enfatizarlas, en algunos otros casos, quizás ese poner en palabras supone un embarrar una situación que claramente habla por sí sola. Entonces, en esos casos, nos llamamos a silencio. Y la otra cuestión sería, en aquellas situaciones en las que necesitamos reflexionar sobre una determinada situación concreta, porque es lo suficientemente compleja, difícil, porque es una situación que todavía no estamos terminando de entender, recién estamos procesando, en esos casos también conviene guardar silencio, porque quizás hay cosas que tenemos que reflexionar y que todavía no las tenemos claras. Entonces, ¿para qué hablar antes de tiempo? Si igual hablar, siempre vamos a tener la posibilidad de hablar. Creo que en esos casos, cuando tenemos que reflexionar sobre una determinada situación, es más conveniente primero guardar silencio para hablar después en el momento oportuno. Yo sé que es un trabajo difícil guardar silencio, sobre todo para los que estamos tan conectados con la palabra, a veces guardar silencio es algo que cuesta, pero les puedo asegurar que les va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza innecesarios, situaciones que quizás
esa energía que iban a invertir en hablar en una determinada situación, si se llaman a silencio, la van a poder utilizar más productivamente para otras cosas. Entonces, ahórrense malos momentos, ahórrense discusiones innecesarias, ahórrense debates inconsistentes, ahórrense un montón de situaciones conversacionales innecesarias, improductivas, que no suman, que están ahí y que quizás muchas veces nosotros nos enganchamos y que, bueno, manteniendo distancia, poniéndonos en modo observador y guardando silencio, podríamos ganar muchísimo más que hablando cuando quizás no es el momento de hablar, es el momento de callarnos. Y por otro lado, más allá de estas situaciones concretas en las que guardar silencio nos puede preservar de alguna situación indeseada, también hay situaciones en las que guardar silencio o utilizar el silencio como un recurso expresivo puede ser muy interesante. Por ejemplo, en casos en los que el otro habla, si nosotros ya le dijimos que queremos hablar nosotros, intentamos meter bocado y no nos deja, bueno, guardemos silencio, a ver qué hace. Observemos a ver qué hace, a ver si nuestro silencio quizás lo convoca también y registra que está hablando solo, ¿no? Y que quizás deberíamos nosotros también hablar, pero no nos está dejando. Entonces, en esos casos me parece que es súper interesante guardar silencio. El silencio tiene la capacidad expresiva de comunicar también. No es que el silencio no significa nada o no está comunicando nada, todo lo contrario, a veces el silencio dice muchísimo. De hecho, fíjense, por ejemplo, y presten atención a esto y aprovechen a utilizar el silencio como un recurso para aquellos casos en los cuales ustedes están hablando y de pronto lo que quieren es enfatizar una postura. Como recurso en oratoria se utiliza muchísimo. Cuando estamos por decir algo importante previamente a eso, guardamos silencio. Guardamos silencio y después de guardar silencio decimos algo que deja al otro con toda la atención puesta en eso que queremos decir. Después de guardar silencio, el otro está muy disponible para escuchar lo que nosotros queremos decir, porque se supone que lo que vamos a decir es algo súper atractivo y súper interesante, entonces el otro está ávido de la información que le vamos a dar después. Por lo tanto, se utiliza mucho el silencio como recurso expresivo. Entonces, lo que yo quiero es que nos amiguemos con el silencio, no pensar que necesariamente el silencio es malo, el silencio es algo negativo. Por supuesto que si el silencio se utiliza en el momento en el que se debería decir algo, es algo que nos juega en contra. No estamos diciendo eso, pero sí estamos diciendo que utilizarlo en el momento indicado para significar lo que queremos significar. Y de ahí la importancia de revalorizar y amigarnos con el silencio. Entonces, para finalizar, se me viene a la mente esta frase de las abuelas que nos decían: el silencio es salud, el silencio es prudencia. Bueno, muchas veces nuestras abuelas han tenido razón y nuestros antepasados han tenido razón en cosas que nos han dicho porque tenían la experiencia de saber callar a tiempo. Entonces me parece súper interesante poder reivindicar el silencio cuando realmente amerita guardar silencio. Y de nuevo, no se trata de ser súper callado y súper silencioso, porque no estoy de acuerdo con eso tampoco. Tampoco se trata de ser el otro extremo verborrágico que habla y no escucha y que no se hace silencio, porque en la medida en que no hace silencio no solamente no escucha al otro, no se escucha a sí mismo. Entonces es necesario lograr el equilibrio entre el hablar mucho y el callarse todo para poder en todo caso estar en armonía y conversar desde un lugar en eje. Así que bueno, yo les dejo esta inquietud, pregúntense cómo están haciendo silencio, en qué situaciones actuales de sus vidas necesitarían hacer silencio, porque quizás hay muchas situaciones que se arreglarían con poner un poco de silencio, y si todavía no se hicieron amigos del silencio, que puedan en todo caso aprovechar todos los beneficios del silencio para utilizarlo de manera productiva y estratégica y de manera asertiva para incorporarlo a sus conversaciones, porque tiene tanta importancia como las palabras. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, lo que te voy a pedir es que le pongas like, lo compartas con las personas a las que creas que le puede llegar a interesar el contenido que nosotros hacemos en el canal, y de esa manera nos vas a estar ayudando un montón para difundir nuestras propuestas, difundir nuestros contenidos y llegar a más personas para que puedan tener mejor calidad de vida a partir de tener herramientas de comunicación que los van a ayudar a crecer. Y no te olvides de suscribirte, así seguís recibiendo las próximas novedades que vamos a estar subiendo semanalmente en este canal. Chao, gracias.